Bienvenidos a Ciberseguridad, tu podcast de seguridad informática. Acompáñame a conocer todo sobre la ciberseguridad, herramientas, últimas noticias y casos reales que ocurren a diario. Hoy hablaremos en Ciberseguridad sobre las certificaciones enfocadas a la seguridad ofensiva. Para ello nos acompaña un gran profesional en ciberseguridad que cuenta con algunas certificaciones de las que vamos a hablar. Es un placer contar hoy con Daniel Monzón Peso. Bienvenido, Daniel, ¿qué tal estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Podrías contarnos un poco sobre ti y tu carrera profesional? Sí, bueno, eso. Como ya ha dicho Ángel, me llamo Daniel Monzón. Me dedico al pentesting. Bueno, empecé hace un par de años. Bueno, he ido tocando de muchos palos. Me he sacado muchas certificaciones. Y muchas más que planeo sacarme. De los temas a lo mejor así que más me llaman la atención, pues seguramente el hacking web, el hacking móvil y cosillas raras varias por ahí. Así que nada, pues un poco eso. La verdad es que es sorprendente que alguien tan joven tenga un currículum tan extenso. Te felicito por ello y seguro que te espera un gran futuro. Muchas gracias, muchas gracias. Antes de Pues empezar a sí, es hablar, que... Sí, dime. antes de empezar a hablar de las certificaciones, ¿podrías definirnos en qué consiste la seguridad ofensiva? Sí, bueno, la seguridad ofensiva, sobre todo, bueno, de la parte que toco yo, de la de pentesting, pues tiene que ver simplemente con, todos sabemos que, bueno, digamos, las redes y los sistemas que tienen las empresas y organizaciones, hay muchísimo software distinto, bueno, e incluso fuera de eso, pues aplicaciones móviles, etcétera. Eh, digamos que como la parte defensiva siempre va después, primero ¿Mm? se necesita un ataque para que, bueno, se tenga que crear, digamos, la respuesta. Y como hay tantísimos activos por ahí que tienen empresas, etcétera, eh, pues como no se puede llevar muchas veces un control concreto de todo eso, pues digamos que se le pasa la pelota al lado ofensivo para intentar buscar todas esas vulnerabilidades y digamos dejar un poco Sí. un poco limpio, vamos a decir, ese tipo de entornos de fallos críticos sobre todo. Para Así mí, que eso. la seguridad ofensiva es una de las ramas más atractivas de la ciberseguridad, sobre todo por su parte práctica. Sí, a ver, nadie puede negar que emociona mucho cuando comprometes una máquina o cuando consigues un fallo. Eh, es un ejercicio que a mí me parece muy interesante y de hecho es un desafío casi constante. El tema de, bueno, pues mantenerse al día de las vulnerabilidades que hay, de las herramientas, de seguir aprendiendo. Es un mundo que evoluciona tan rápido bueno, que te captura un poco, ¿no? Es que Sí. pues eso, es fascinante. Hoy en día se ofrecen decenas de certificaciones por Internet sobre ciberseguridad, algunas por empresas públicas y otras por empresas privadas. Pero hoy vamos a hablar sobre dos, mayormente, el OSCP y el OSWP, certificaciones que ofrece Offensive Security. ¿Podrías explicarnos en qué consiste la famosa y extinguida certificación OSCP? Pues sí, el OSCP, bueno, son las siglas de Offensive Security Certified Professional. Es una certificación que es práctica y es por eso que tiene mucho reconocimiento internacional. Es una certificación que te prepara pues para los desafíos, digamos, de la vida real de un pentester. Eh, lo importante de esta certificación, por lo menos a mi entender, bueno, en realidad ambas cosas, pero los laboratorios son un poco la clave. Eh, a ti te dan un temario, te dan pues eso, una serie de vídeos, un PDF, etcétera, que tú te tienes que leer y ver los vídeos. Y a partir de ahí, pues te meten en un laboratorio bueno, inicialmente te dan acceso a una red con una serie de ordenadores, etcétera. Y el objetivo, digamos, de los meses que en general suelen ser, a ver, actualmente hay una opción para hacer 1, 2, 3 meses de laboratorio. Eso lo van a quitar y van a poner únicamente 3 meses, por lo que he visto.
Pero bueno, eso, te dan acceso a una red inicialmente y tú tienes que pues, ir comprometiendo máquinas bueno, en caso de comprometer ciertas máquinas, puedes ir comprometiendo otras subredes que existen en el entorno y pues te sirve para practicar muchísimos ataques, para pegarte un poco con lo que es Sí, la vida real de un pentester. Y bueno, sobre todo es eso. Luego, esos son los laboratorios un poco. Luego ya la parte del examen es a lo mejor la más dura, o por lo menos lo fue para mí. Vamos, el examen ya es un poco vida real, aunque un poco llevado a un nivel un poco bestia. Son cinco máquinas que pueden ser Windows, pueden ser Linux. El objetivo del examen, o por lo menos lo era cuando yo lo hice, era llegar a 70 puntos sobre 100. Los puntos se te van asignando según tú consigues acceso de bajo privilegio o no a la máquina que sea, y si consigues privilegios de administrador, pues eso, en Linux de root y en Windows de system. Eh, Ahora, hace poco, bueno, hay varias historias ahí dentro de lo que es el examen, sí. pero lo principal o lo que veo yo que es por lo que realmente es duro, es porque el examen dura 24 horas, con lo cual es un esfuerzo considerable. Y bueno, también digamos que ejercita otro tipo de habilidades que te vienen bien en la vida real, como pues, la gestión del tiempo, por ejemplo, la gestión del estrés, sabiendo que, bueno, que tienes digamos, un tiempo límite. eh, es una certificación Mm, dura y luego después se te exige que hagas un informe, tal y como lo harías luego en una auditoría profesional, mm. pues explicando cómo has encontrado el acceso a cada cosa, documentándolo todo, bueno, poniendo cómo remediarías los fallos que has encontrado, etcétera. La verdad que yo creo que la forma de evaluar es muy acertada. Aunque como te acostumbras a la universidad, a los exámenes de 3 horas, un examen largo te parece una auténtica exageración, pero creo que es un método de evaluación muy aceptado. Claro, sí, yo creo que sí. Hay otros exámenes por ahí que son más teóricos. Esos, en mi opinión, mm, no te sirve muy poco, porque al final en el día a día el conocimiento teórico de cómo vas a comprometer un sistema o de cómo debes escanearlo o cómo debes hacer una enumeración una vez estás dentro, eh, se queda muy corto la parte teórica. O sea, esto hay que pegarse con los fallos del día a día. Eh, de Sí. hecho, yo en su momento incluso llegué a hacerme, digamos, una checklist en concreto, por ejemplo, para todos los fallos que me podían dar los exploits que utilizaba, para ver en concreto, pues oye, estoy utilizando el exploit para la arquitectura que no es, o no le estoy dando permisos a ciertas cosas, o no estoy teniendo en cuenta que esto tiene autenticación, o estoy compilando esto con las flags que no debería, en fin, cosas así. Pues al final estos son los problemas del día a día, de alguien que se está pegando con esto, pues profesionalmente, vamos. Sí, porque la parte teórica yo creo que es eso, una base. Una base que yo creo que también es importante tener, pero al fin y al cabo no deja de ser una base más. Es decir, hay Claro, que darle, hay que a ver, complementarlo. claro, por ejemplo, ahí está muy bien el hecho de que no te suelten directamente al laboratorio sin más, sino que haya una serie de vídeos y que haya unos PDFs. Muchas veces la gente pasa de leérselo, pero a mí me parecen útiles. A ver, tampoco son aquí, vamos, extraordinarios, pero sí que te da Imprescindibles. la base mínima, ¿sabes? Para poder empezar a toquetear la parte práctica. Sí, la verdad es que, bueno, he oído hablar mucho de esta certificación. Yo creo que es de las más importantes y las más relevantes en cuanto a seguridad ofensiva. Incluso diría que yo creo que es la primera que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en seguridad ofensiva. Pues sí, yo creo que también. O sea, a ver, más allá de, digamos, del mundillo, ¿no? Y de la comunidad de hacking, luego a nivel laboral también. Y ya, bueno, hasta hace no tanto, igual no se valoraba tantísimo en España a lo mejor, porque no era una cosa, pues, a lo mejor tan conocida, ¿no? Te digo, a lo mejor hace unos años. Pero a día de hoy, pues claro, una persona que tenga los FP,
y que sepa demostrar en una entrevista, lógicamente, que tiene esa capacidad resolutiva, ese think out of the box, ¿no? Que Sí. suelen decir, eh, pues, en fin, puede entrar, vamos, a un mogollón de puestos de pentesting. Y para las personas que estén interesadas en cursar esta certificación o simplemente la tengan en su lista de cosas pendientes, ¿podrías darnos algún consejo en la preparación? Pues sí, a ver, dependiendo del nivel que tengas, primero, antes que nada, si has llegado de 000 al mundo de la informática, aprende sobre sistemas y redes, aunque sea una base. Si ya estás ahí, pégate con Hack the Box, pégate con TryHackMe. Hay cursos por ahí que también son de un nivel, digamos, inferior, pero que te preparan para esto, o por lo menos metes un pie en la seguridad ofensiva. Por ejemplo, está LJPT, que me parece que es bastante interesante así para empezar. Eh, pero vamos, sobre todo eso, pégate con máquinas, sobre todo pregunta, porque la gente a veces tiene un poco de miedo a preguntar cuando no sabe de algo. Pregunta, empápate, mira mil cosas, falla, apúntate cómo ha funcionado. Y sobre todo, o por lo menos, bueno, a mí que me gusta mucho este tema, hazte metodologías. O sea, una vez te metas a un tema, recopila información, prueba, 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 y hazte metodologías para, vamos, saber en cualquier momento qué deberías estar haciendo. Que esto luego en el examen es muy importante porque no te sobra el tiempo, ¿sabes? Y no puedes estar ahí probando las mismas cosas que ya has hecho y tal. La verdad es que yo he visto en internet guías muy buenas y que utilizan máquinas de Hack the Box y Bulhu, que según ellos se asemejan bastante al examen final del USCP. Sí. A ver, del examen no te puedo decir, obviamente, Claro. pero de los laboratorios sí. Y de los laboratorios, ya os digo que hay máquinas de Hack the Box que son prácticamente Iguales. calcadas, o por lo menos lo eran cuando yo lo hice, casi iguales que Hack the Box. Y eso es súper importante porque al final un poco la idea de los FP, aparte de, bueno, sí, que saber escalada de privilegios Windows, Linux, etcétera, todo este tipo de cosas, también ejercita un poco, digamos, el, entre comillas, sentido arácnido, ¿no? Del hacker de decir, ah, esto yo ya lo he visto antes, ¿sabes? Y Sí. eso es importante. Sí, el reconocerla a la primera yo creo que es súper importante. Claro, claro, justo. El saber Entonces, reconocer está bastante bien. ante qué te estás enfrentando y tener, como tú has dicho, una metodología. Claramente porque también Claro, depende del sistema operativo, tienes que tener, yo qué sé, yo creo que unos tips siempre mm, que seguir claro. desde el principio. Claro, es que al final el problema es que, bueno, o por lo menos yo cuando empecé con esto lo hacía todo de forma desorganizada y al final era un caos. O sea, era estar 4 horas mirando una cosa y luego darme cuenta que si hubiera probado lo que sé que tendría que haber probado y tendría que haber tenido una lista para probarlo, lo habría sacado enseguida, pues ya me empecé un poco a decirme, vale, esto tengo que tener un orden y bueno, yo ahí empecé a hacerme metodologías. eh, en concreto, bueno, pues me hice la escala de privilegios de Windows, la de Linux, la de redes y la de web, que luego obviamente he mejorado, claro, con el tiempo. Pero bueno, sí que está bien como para tenerlo de referencia y saber qué has probado, qué no, para saber dónde estás, ¿no? Dentro de una auditoría, bueno, o dentro del examen, o el laboratorio. Sí, aparte de buscar la eficacia, creo que también hay que buscar también la eficiencia. Yo creo que es clave, Mm, sobre todo en la seguridad ofensiva. mm. Pues sí, pues sí, pues sí. Cambiando de certificación, ahora quiero que nos cuentes un poco sobre la otra certificación que también está muy de moda, el OSWP. Sí, pues a ver, el OSWP vamos, son las siglas de Offensive Security Wireless Professional, si no me equivoco, y es una certificación, pues, de hacking Wi-Fi. Es una certificación que es, en comparación con el OSCP, entiendo que, bueno, bastante más cortita. Yo, de hecho, vamos, me la hice muy rápido eh, y bastante más sencilla a entender. A ver, es, te prepara para el hacking wifi. En concreto, esta certificación, cuando yo la hice, no estaba muy actualizada. Hace poco creo que sí, que lo han actualizado un poquito más. Sí que hay ciertos temas que sigo sin tocar, pero bueno, esto es un poco ya lo de siempre. Aquí
aquí no hay fuentes mágicas de conocimiento, hay que buscar por tu cuenta. El OSCP básicamente trata de saber buscar bien en Google. Así que esto es un poco eso. Y bueno, pues trata temas pues ya os digo, De de hacking redes. de redes web, WPA, pues eso, autenticación abierta, autenticación con PSK, puntos de acceso falso, pues redes con clientes, redes sin clientes, pues ese tipo de cosas. Pero bueno, está muy bien para entender cómo funciona el wifi en general. La verdad La, que yo empecé a enterarme de cómo iba la historia con esa certificación. la verdad que yo creo que esta certificación se la recomiendo antes que a los SCP a los que vengan ya de un grado superior como ASIR, ya que en mi opinión creo que tienen las bases para la certificación esta de sobra. Sí, sí, yo creo que sí. Y bueno, y ya sí, así como tema aparte, si has empezado en el hacking como, en fin, hackeándole la wifi al vecino y usabas herramientas de botón gordo, te va a resultar muy interesante. Esto de saber cómo funciona por debajo, los tipos de ataques que hay, cómo funcionan, en fin, pues todo esto. Cómo se pasa de tener un hash a tener la contraseña, este tipo de cosas. Y aunque no sea la misma certificación, podemos pensar que la forma de prepararse para esta puede ser la misma que para el SCP. Pero, ¿qué consejo le daría a alguien que quiera empezar con el SWP? Con el OSWP, a ver, yo lo que diría es, cómprate un router o utiliza tu propio router. Obviamente, hay guías por ahí que son bastante útiles. De hecho, bueno, no recuerdo ahora dónde estaba, pero hay bastantes guías por ahí. Y prueba ataques contra ti mismo. Es que no queda otra. En este caso no es como Practicar y los practicar. OCP. Claro, tienes que probar cosas. En concreto, por ejemplo, a mí me... Vamos, yo lo hice sin probar básicamente nada, porque la mayoría de ataques que se daban en la certificación cuando yo la hice eran web, y yo no, digamos que no tenía un router que pudiera, que pudiera utilizar con web, pero lo suyo es eso. Lo suyo es montarse ahí un pequeño entorno, hacer pruebecillas, y este examen es un poquito más corto, bueno, mucho más corto. Son 4 horas y se supone que te dan, no sé si son 3 o 4 redes wifi para comprometer. Entonces, tener muy claro cada uno de los ataques, cada uno de los escenarios y, pues lo de antes, metodología. O sea, saber qué hay que hacer en cada momento y por qué. Y otra pregunta que yo creo que se están haciendo todos ahora mismo. Cuando hablamos de estas formaciones, una cosa que no siempre nos interesa es el precio. ¿Cómo asequibles son estas certificaciones económicamente? Pues, a ver, tema candente. A ver, el OSCP depende del tiempo de laboratorio que tengas. El problema ahora es que no sé en qué fecha, porque lo anunciaron hace relativamente poco, pero digamos que la modalidad que había antes de elegir 30 días de laboratorio o 60 la van a eliminar y solo se va a poder hacer 90, o sea que va a ser a precio fijo. Sí, Creo que está en torno a $1.200 o por ahí, más o menos. unos 1000 y poco No sé euros. decir con seguridad. Esa es los OCP y el OSWP, pues mucho menos, no sé si serán 400 o por ahí. Esa no la tengo clara, pero es bastante más barata. A ver, yo creo, vamos, si os queréis dedicar profesionalmente a esto y no tenéis alguna otra certificación de estas reconocidas, sí que es buena idea, por ejemplo, el OSCP. El OSWP está muy bien también. Todo lo que sea de offensive realmente te sirve. Pero bueno, eso ya un poco a libre elección. Hay gente que a lo mejor no le apasiona el hacking wifi. O sea, para lo que es pentesting en general, los OCP es un poco la clave. Y ya si te mola el hacking wifi o consideras que te puede ser útil en tu carrera, pues te sacas también los WP y listo. Sí, la verdad es que hay personas a las que les dices, sí, una certificación de unos 1000 y poco euros. Y se echan la mano a la cabeza porque la Claro, verdad es pero que es piensa que mucho dinero, pero es es una una inversión. inversión. O sea, claro, es una inversión. O sea, no es un... Sí, a ver, 1.000 y pico euros, vale, ¿cuánto te pueden costar a lo mejor años de carrera en algunas universidades? Es que, Muchísimo. claro, aquí hay que comparar las cosas bien. Es que, claro, el OSCP, te digo, si partes de un nivel muy básico,
Vamos, yo en mi caso me estuve preparando como un mes o así con Hackthebox y tal antes de empezar. Y luego estuve, vamos, 2 meses de laboratorio y luego después estuve otro tiempo ahí trasteando. Así que, o sea, que te ocupa bastante tiempo Sí, y ya te digo, si te quieres dedicar a esto, en mi opinión es un must, vamos a decir, que es sí. algo que tienes que hacer antes o después, o alguna otra, ¿sabes? Los FP, porque es de las más conocidas. Luego hay otras que también te pueden servir para lo mismo, pero bueno, no son tan, no tienen tanto reconocimiento ahí internacional y tal. Y para los que pues tengan algún condicionamiento económico, o sean estudiantes que ahora mismo no tengan suficiente dinero, ¿existe Sí. alguna beca o financiación por parte de las empresas para estas certificaciones? Por parte de Offensive o de las empresas en general, ¿te refieres? No, empresas en generales. Pues a ver, depende de la empresa mucho, pero sí que estoy viendo yo últimamente, por lo menos de lo que me van contando, que muchas empresas ya pagan certificaciones. La cosa es si pagan certificaciones con condicionantes, si no, eso ya es otro tema. ¿Mm? Pero bueno, al final a las empresas les interesa vamos, que los empleados estén cada vez mejor formados y que sean capaces de llevar proyectos cada vez más complicados. Entonces, bueno, yo creo que sí, en general, si das con una buena empresa, lo normal es que te lo pague. Obviamente hay que demostrar que te lo mereces y que lo vas a utilizar bien y ya está. Luego después hay, aparte de los FP, sí que hay otras que te pueden venir bien un poco para meter el pie, digamos, en la piscina del hacking, Sí. pues que son las de eLearn. Por ejemplo, eLearn tiene dos que son bastante asequibles, el EJPT y el FPPT, ¿Mm? que son, bueno, hay mucha gente que sin tener los FP pues consigue trabajo de esto con esas dos, por ejemplo, que esas ya digo, no tiene, o sea, son mucho más baratas que los FP, Sí. pero bueno, también tienen, que yo sepa, menos tiempo de labs, es otro rollo diferente. Pero bueno, también están cogiendo una cierta relevancia porque las está haciendo mucha gente. Sí, Así la verdad. que, bueno, Sí, creo, si no me equivoco, para los que estén escuchando, que creo que el EJPT son unos 260, 270 euros, así me suena. mira, pues joder, bastante, claro, bastante barato. Hombre, en comparación con el FCP, que son $1.200, Sí, pues sí. Eh, esto es un poco lo de siempre. Al final, a ver, aunque lo de las certificaciones está bien, también tengo que mencionar que hay gente que es muy, muy buena y que no tiene ninguno. certificaciones, ninguna, no les hace falta. Y esto es un poco por lo de antes. No hay fuentes mágicas de conocimiento, ni hay cursos que te solucionen la vida. Y porque alguien venga a venderte el máster de tu vida, no va a ser a lo mejor la mejor decisión. Eh, Hacking tiene mucho de investigar, de intentar entender por tu cuenta y si no, pues no hace gran cosa. Vamos, en el FCP no apruebas si no investigas por tu cuenta. Sí, hay que ser muy autodidacta, yo creo, y tener una pasión dentro impresionante. Justo, justo, sí, sí. Para terminar, y en base a tu opinión, ¿qué otras certificaciones enfocadas a la seguridad ofensiva o empresas que las ofrecen recomendarías? Otras certificaciones, pues a ver, las que he comentado de eLearn, que están bastante bien. Luego tienen muchísimas más. Y de hecho, eLearn tiene, bueno, y Offensive también, pero tienen de más ámbitos y tal. Pues también mencionaría por ahí Pentester Academy, que es, bueno, pues una empresa por ahí que da formación. Vamos, no es que sea relativamente nueva, lleva ya tiempo, pero no era tan conocida y ahora vamos, está empezando a ser más conocida. Y la verdad que me parece que tiene una calidad técnica lo que hace muy, muy buena. Y de hecho, yo ahora mismo estoy haciendo una de Pentester Academy. O sea que, bueno, también esa es una opción. Vale, vale, pues muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia y ofrecer alternativas a las personas que ahora mismo están buscando formación en el ámbito de la ciberseguridad. Creo que Venga, les vale, has dado una visión general muy importante y probablemente haya motivado a más gente a cursar alguna de ellas. bueno, pues me alegro. Espero que a quien le pueda servir, pues
que se meta de lleno, que este es un mundo muy interesante y pues poco más. Y con mucha empleabilidad. Poco más puedo decir. ¿El qué? Con mucha empleabilidad. Sí, hoy en día, a ver, también es lógico. Cada vez hay más ataques. El ransomware, antes era una palabreja que nadie sabía qué coño era y ahora es un tema que es casi de actualidad. Sí, que todas las En todas empresas tienen que partes. lidiar con ello. Claro, entonces, bueno, son cosas que cada vez van cogiendo más relevancia y obviamente se invierte más en el tema, que es como debería ser. También hay que decir que, bueno, que este sector, a ver, aunque sí, efectivamente que tiene un crecimiento muy rápido, tampoco hay que sumarse a esto de una manera a lo loco. Y un poco por lo que os he dicho antes del tema de la pasión o de buscar por tu cuenta o lo de, bueno, pues, realmente investigar, implicarse. Este trabajo es un trabajo que no se hace solo 8 horas, ¿vale? Este es un trabajo en el que en tu tiempo libre también te tienes que meter y estar actualizado y demás. Así que, bueno, que tampoco se meta la gente a lo loco, pero sí que a mí, vamos, es un mundo que me encanta. Vale, pues muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un placer contar contigo el día de hoy y espero que vuelvas pronto por aquí. Fenomenal, pues oye, muchas gracias a ti por invitarme. Hasta aquí tu podcast de seguridad informática favorito. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este podcast con tus amigos. Hasta la semana que viene.